Juan Miguel Pérez, sociólogo, investigador, profesor universitario, joven, activista social, además está con nosotros. Bueno, él está en su casa y desde aquí vamos a conversar con él y él va a llegar a los hogares de ustedes por esta vía. Bienvenido, Juan Miguel. Muchas gracias, Adalberto, don Juan, y a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios. ¿Cómo evalúa, cuál es tu lectura de lo que ha pasado en las últimas semanas? Un nuevo gobierno, ha habido un cambio de mandato en el país. ¿Cómo evalúa y cuáles son las expectativas que tiene Juan Miguel de lo que podría ocurrir en el país a partir de ahora? El nuevo gobierno recibe una República Dominicana que tiene que recoger casos. Producto, por supuesto, en primer lugar de la novedad, una crisis sanitaria que se va agravando, producto a su vez de la no preparación de un sistema de atención sanitaria adecuado, que se ha acumulado como un pasivo fortísimo, una crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria, pero desde antes ya teníamos una crisis económica fuerte en los sectores más marginados y, por supuesto, una crisis social y política de legitimidad de las instituciones, es decir, una desconfianza de la gente hacia lo que históricamente ha sido el tratamiento que el Estado Dominicano le ha dado. Eso evidentemente genera una serie de expectativas porque el pueblo dominicano votó y ganó contra una forma de gobernar que le puso precisamente ese mandato a las nuevas autoridades, que todavía es reciente para poder analizar un poquito cómo eso se ha ido concretando, pero que ya tiene algunos indicios, algunos estimulantes, otros preocupantes. En el caso, por ejemplo, de la justicia, extraordinariamente motivador la designación en la Procuraduría General de la República a un símbolo de la lucha, no solamente de los derechos políticos y de institucionales, sino también de la propia justicia, por el ejercicio que ambas personas que fueron designadas y su equipo desempeñaron, una en la Suprema Corte de Justicia y la otra en la Fiscalía del Distrito Nacional. Hay unas cuantas críticas que se han ido generando, porque si bien el nuevo poder recoge a una República Dominicana en una crisis profunda, aguda, crónica, histórica, hay que decir que el pueblo dominicano cambió, que a partir del hartazgo del PLD se asumió una educación política, una conciencia que movilizó a la gente a la calle, y eso fue finalmente lo que sacó al PLD del poder y llevó al PRM al poder. Entonces, el pueblo dominicano está atento en las redes, está atento en la calle, está atento en los medios de comunicación para que ciertas prácticas del pasado no se reproduzcan, no vuelvan, y hemos visto que en algunas de esas designaciones ese pasado ha vuelto, y eso es la parte preocupante del recién instalado gobierno del PRM. Bueno, tú como sociólogo, Juan Miguel, ¿qué conclusión te saca de este proceso electoral y del inicio del gobierno? ¿Cómo tú lo enfocarías globalmente? Bueno, en primer lugar hay que estar muy claro y sobre todo los gobernantes deben tener muy claro que quien venció y quien ganó aquí fue el pueblo dominicano. Sin eso no hubiese podido ningún discurso obtener los votos que tuvo. O sea, cuando uno va y analiza el por qué fuerzas tan disímiles en términos partidarios como la Fuerza del Pueblo, el PRM o incluso candidaturas independientes que se aliaron dentro de las estructuras partidarias opositoras ganaron, es porque había un denominador común, la lucha contra el PLD. Y eso tiene que tenerlo muy claro quienes fueron elegidos. Tienen que ahora transformar ese voto de protesta contra el PLD en votos a favor de ellos. Porque como no habían opciones, la gente terminó siendo extremadamente madura. Esta ciudadanía ha madurado mucho y terminó votando por quien no necesariamente reflejaba la encarnación de sus deseos, pero que representaba la alternativa
para poder salir de los 20 años de gobierno PLDista que maltrataron a este pueblo de una forma inédita. Por eso que creo que el cambio ya está en el pueblo dominicano. Ahora el pueblo dominicano espera que el cambio se produzca en los gobernantes que están aquí. Creemos que, por ejemplo, existe muchos obstáculos para el nuevo gobierno, existe incluso tendencias dentro del propio partido que no necesariamente representan el cambio, pero que hay que lidiar por razones netamente políticas, a partir de una historia de fortalecimiento de un gobierno que necesita gente para poder gobernar, que necesita cuadros, y por eso no solamente tiene que tomar parte de ya facciones que poco a poco van cayendo en desuso en ese partido, como el hipolitismo, sino que también que ha ido a buscar a la sociedad civil figuras relevantes para mandar mensajes, pero también para hacerse de un equipo que pueda tener los conocimientos burocráticos, técnicos y de Estado para poder levantar a este pueblo de los estadios en los que... Eso, Juan Miguel, no será uno de los aspectos más positivos de los resultados electorales, el hecho de que la sociedad civil, el movimiento social, porque sobre todo desde abajo hasta arriba, esté hoy representado en las instancias gubernamentales, llámese ayuntamiento, llámese Congreso Nacional y llámese inclusive administración pública en sentido general. Ver gente, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, hay una dama que viene del movimiento obrero, hija de un viejo sindicalista. Ahí tenemos legisladores. Mira, Alianza País tiene 2 diputados ahora en el Congreso. Uno que se fajó casi solito a buscarse esa diputada y el pueblo lo respaldó. El Frente Amplio va a estar representado allí. Hay por lo menos 3 senadores que tienen un origen también en las fuerzas sociales llamadas progresistas. El caso el de Samaná, el caso de Antonio Taveras en la provincia de Santo Domingo. Pero hay que mencionar también a Eduardo Estrella, un hombre que antes de llegar de aliarse ahora, estuvo buscando una alianza alternativa durante mucho tiempo, sacrificando su propio partido, y llegó inclusive a dejarle la presidencia de ese partido a otro para promover un nuevo tipo de liderazgo. Todo esto no es muy positivo y al mismo tiempo implica retos para las fuerzas que propugnan por un cambio mucho más profundo. Sí, yo creo que el mérito principal, protagónico, es el pueblo dominicano, porque si bien es cierto que esas personas que fueron elegidas tienen de haberse atrevido a representar esa fuerza opositora, el pueblo dominicano resistió todo tipo de tentación, de provocación, de ser comprado. Recordemos que el danilismo movilizó a todo un Estado y sus recursos para tener tiempos de pandemia favorable en las urnas a su tendencia, y sin embargo la gente rechazó eso, y a pesar de todo, incluso a pesar de la propia política tradicional en la cual ellos no confían mucho, pues tuvo la madurez de salir a votar contra el PLD, supo conocer el momento histórico que la vida le estaba sirviendo en las manos y salió a votar. Aquí históricamente, lamentablemente, la política se ve como hechura de esos liderazgos, pero en realidad esos liderazgos son subalternos de la voluntad popular, aunque esa voluntad popular tenga solamente un día para expresarse cada 4 años, y ese es un grave problema que tiene la democracia dominicana, o la pseudo-democracia, ¿no? O la no democracia para algunos, porque donde no hay democracia para uno, no hay democracia para todos. Entonces, por el carácter universal que tiene que tener una democracia en la recepción y concepción de sus derechos. Entonces, nosotros tenemos hoy una situación extraordinariamente inédita, porque el pueblo dominicano se pone a la vanguardia de su liderazgo y espera que ese liderazgo honre lo que en las urnas le depositó el pueblo. Y eso es lo que ahora mismo estamos esperando. Por supuesto, creo que hemos avanzado muchísimo, creo que la gente está atenta a lo que pueda venir, y sobre todo
creo que es una invitación, es un mandato que tienen los nuevos gobernantes de abrir un proceso de lo que yo he denominado conversación democrática. Es decir, aquí tiene que haber una reforma poderosa de la vida pública en este país, porque aquí lo que se condenó fue una forma de gobernar y un sistema que excluía a la gente. Aquí hay un problema grave de desigualdad, pero no solamente a nivel económico, sino a nivel político. Aquí los pobres, los infelices, los marginados de siempre no toman las decisiones. Y esa es una de las críticas que se le podría hacer a este gobierno, que en algunos casos hay un exceso de personas que pertenecen a las clases dominantes, a las clases de privilegios, y que por un asunto incluso hasta de vida, conocen poco la vida y las condiciones que pasan aquellos que ellos están supuestos a gobernar. Bueno, Juan Miguel, ahí en los grupos sociales y en los que se llaman más progresistas siempre un problema. Y ha ocurrido cada vez que ha habido un gobierno, que surge un gobierno con intento de hacer algunos cambios. Quieren, como no son revolucionarios los cambios, como esos gobiernos no son puros y participan muchos políticos, que muchos de ellos son tradicionales, entonces el discurso se queda ahí y no se ayuda a profundizar inteligentemente algunas reformas, algunas cosas, incluso el planteo de reformas políticas que cambien un poco la situación de dominio absoluto de los partidos mayoritarios. Todo eso se puede negociar, pero los grupos se alejan de inmediato de esos gobiernos porque le tienen miedo a que lo vean cerca, porque como que es una profesión estar enfrentado, y así no avanzan entonces, porque ni avanzan ellos ni avanza el país. ¿Tú qué crees sobre eso? Sí, yo creo que tiene que haber parte y parte, comprensión, porque el PRM no tuvo el monopolio de la victoria. Reitero, la victoria la tuvo el pueblo, la tuvo la alianza, que creó la sociedad dominicana de muchas vertientes, incluso ideológicas, y yo creo que tiene que haber una comprensión, pero sobre todo tiene que haber desde el poder, no solamente con esos grupos organizados, sino con el clamor popular, ese que está diseminado en las calles de este país, ese que se lleva en el alma, ese que se oye en las filas para pagar la luz, para pagar el teléfono, es decir, ese hartazgo que el PLD logró de una manera extraordinaria, inocular en la gente, y que finalmente fue lo que dio su salida como posible, pues yo creo que eso es lo que se tiene que escuchar. O sea, los gobernantes de hoy tienen que saber que lo que ellos propusieron al país no fue más que salir del PLD. Ahora tienen que poner y conversar con la gente para saber lo que la gente realmente está esperando. Está esperando más equidad, está esperando menos privilegios, está esperando más participación política. Y yo creo que esas cosas, por supuesto, concomitante con la pandemia, se traduce en más democracia. La democracia no es solamente un capricho de los sectores populares para entrar en la historia. Es que incluso en la toma de decisiones, la democracia trae consigo la optimización de los recursos, porque la voz de los sin voces es necesario escucharla para mejor repartir la riqueza que tenemos. Entonces yo creo que por ahí, por ejemplo, aquí hay que hablar de una reforma en el sistema impositivo, es decir, el sistema de redistribución de las riquezas. Y eso contar con la participación de la mayor cantidad de sectores, sobre todo en privilegio, en prioridad los marginados. O sea, este tiene que ser realmente un gobierno donde la gente esté primero, como decía aquella expresión histórica del PRDismo, donde el poder sea de la gente, como manifestó Luis Abinader en su eslogan de campaña. Así que yo pienso que eso hasta ahora, más allá de las representaciones de los partidos más vinculados a la izquierda, que tienen también su derecho de protestar y de ver las cosas como la consideran, aquí el vínculo tiene que ser entre la figura del jefe de Estado y los diferentes dirigentes políticos elegidos en las cámaras o designados en los ministerios con la gente. Aquí tiene que haber una transformación en la forma en cómo se comunica el poder con sus representados, que al final es donde debería residir, por lo menos en teoría, la soberanía popular. Juan Miguel, tú eres además un experto en temas educativos y tienes experiencia porque trabajaste durante mucho tiempo en el Ministerio de Educación y al mismo tiempo eres profesor universitario. Para esta tarde está previsto un anuncio
por parte del gobierno de las medidas que vas a adoptar para intentar salvar el próximo año escolar. ¿Qué piensa que debe de hacerse para garantizar que más de 2 billones de estudiantes no pierdan el año escolar? Sí, Adalberto. Mira, la educación a distancia es un método pedagógico que solo sirve para poblaciones adultas que utilizan a partir de una serie de experiencias recursos que transforman en conocimientos intelectuales escolares. Pero la educación a distancia no está concebida para trabajarse con niños, niñas y en un cierto grado con adolescentes. Por eso la presencialidad es de una manera es indispensable, no se puede evitar. Lo que uno pudiese hacer en este caso de pandemia es trabajar de acuerdo a la densidad poblacional de las aulas. Es decir, hay regionales que, por ejemplo, en la frontera, que no tienen la densidad poblacional que en los cascos urbanos, donde hay un mucho mayor número de estudiantes por aulas. Y en los lugares donde hay muchos estudiantes en una misma aula, se puede muy bien dividir en 2 la semana y el día en mañana y tarde para crear 4 grupos de trabajo. Es decir, lunes, miércoles, uno, mañana y tarde, y martes, jueves, otro, mañana y tarde, dejando los viernes para la planificación de los guiada, y eso sí puede ser virtual, de los docentes que lamentablemente, producto de la pandemia, no tuvieron lo que se llaman las jornadas de verano, que es el momento donde se prepara el año escolar, donde se prepara el plan anual de centros. Y eso, bajo la coordinación pedagógica del director o del coordinador pedagógico del nivel, puede ser muy interesante aprovechar esa condición para esas competencias y esa adecuación curricular que hay que hacer de un currículum extraordinariamente complejo y en algunos casos incluso inviable y que no se ha tenido la oportunidad de transformar, y que justamente el ministro de Educación había dicho que las autoridades pasadas no habían escolar como debieron hacerlo, y de repente se ha encontrado con que hay que adecuar el currículum y al mismo tiempo trabajar. Pero el tema de las laptops, salvo para ciertos elementos de secundaria, no va a tener una incidencia tal, primero porque para tú enseñarle a los niños, tú tienes que estar acompañándolos con padres que a veces no han ido a la escuela. Entonces, sobre todo en los sectores más marginados. Entonces, eso tiene un problemita que hay que trabajar necesariamente de manera presencial. Bueno, volviendo sobre el tema anterior, ¿qué papel tú le asignas hoy día a las organizaciones sindicales? ¿Qué hacer con esas organizaciones democráticas, populares que se anquilosaron, que fueron cortadas? Por ejemplo, el movimiento laboral, sindical, de no solamente las grandes centrales, los transportistas se convirtieron en instrumentación de personas y de individuos y de grandes capitales creados a costa de la representación de esos transportistas, de esos trabajadores. ¿Qué hacer en ese ámbito? Porque es muy cómodo decir que el gobierno es un gobierno burgués, pero eso es lo que domina. Los trabajadores, ¿qué están haciendo hoy día? Explícanos eso. Bueno, los trabajadores están mal pasando precisamente porque el Estado ha permitido en los últimos 30, 40 años de que ellos no tengan poder de decisión. Aquí se viola en pleno siglo XXI el derecho de asociación de los trabajadores a plena luz del día. Y eso es responsabilidad del Estado, que no le ha puesto, no ha podido hacer respetar la ley, o no ha querido hacer respetar la ley, porque son estados que se vinculan en contubernio muy fácilmente con las clases dominantes, que son las que lamentablemente tienen una incidencia todavía demasiado poderosa en la cosa pública. Entonces no podemos cargarle la responsabilidad de la poca organización de los trabajadores a los propios trabajadores, que ya tienen que vivir o desempleados o con trabajos de pero miseria. Ni siquiera le podemos cargar el dominio eterno de unos cuantos dirigentes que se han entregado en manos del gobierno. Eso tampoco, nada más el gobierno es responsable. No, claro, esos son los grandes gremios.
Pero uno se va a Bueno, los grandes gremios, de eso es lo que estamos hablando, de los grandes gremios de los trabajadores. Claro, No son de los por chiquitos, ejemplo, en los grandes Poliplas gremios lo que habían pudieran pulsear con los empresarios y con el gobierno. Son los grandes que pudieran pulsear. Pero ellos mismos se entregaron. Sí, pero esos gremios no son la mayoría de este país. La mayoría de este país está en lugares en donde sacar la cabeza en la pequeña, en la mediana y en la gran industria. Ya lo sabemos. En la inmensa mayoría de esas industrias, por ejemplo, que están representadas en el CONEP, le cortan la cabeza. Sencillamente porque aquí hay un Ministerio de Trabajo que nunca ha servido a ejercer su función, su misión principal de defender a los trabajadores. Entonces, eso es algo que... Y no va a servir si los trabajadores no tienen quienes lo defiendan de su propia Exactamente. Y ellos no se organizan, nunca va a servir. Va a servir a otro, a los que sí se organizan. Ellos se organizan. El respaldo de la fuerza pública para hacer valer los derechos constitucionales. Porque aquí hay una geometría de las leyes. Ellos son de acuerdo al Estado que las reclama. Y por eso los trabajadores, que son ciudadanos de república de estrato, probablemente no tienen fuerza pública, aunque en teoría debería servirles, porque precisamente no son ciudadanos reconocidos plenamente por las instituciones. Ya, pero el tema, Juan Miguel, creo que a lo que se quiere referir Juan Bolívar, es también a la crisis de alternativa y de representación que hay en la sociedad dominicana. Las centrales sindicales nuestras se van reduciendo cada vez más en términos de influencia, pero porque Adalberto, esas centrales ya no son lo que fueron. Claro. Y esas centrales sindicales han sido cooptadas no solamente los vicios y prácticas del SNAP, ella trajo pública la moral. Entonces yo no tomo en cuenta eso. Yo lo que estoy hablando son de los derechos de los trabajadores, que son permanentemente los empresarios, empresarial, ante los ojos impunes de las autoridades. Claro, hay algo que con lo que yo coincido con Juan en esto. Mira, si ningún sector social que sea incapaz de luchar va a ser tomado en cuenta ni en ni en ningún gobierno, ni en ninguna sociedad, ni en ningún momento. Aquello de que hay que movilizarse por sus intereses tiene una actualidad enorme. Entonces resulta que nosotros encontramos a muchos sectores sociales, incluyendo los trabajadores, o principalmente los trabajadores de este país, sin capacidad de movilización, porque no tienen organizaciones que la representen. Las que dicen representarlo. Ellos no fueron influyentes ni siquiera en la Marcha Verde. No. Pero estamos claros que ellos no representan a los trabajadores. Claro. Pero entonces, ¿quién representa a los trabajadores ante, por ejemplo, sus empleadores? El Estado, ¿no? Porque ellos simplemente piden hacer valer la ley, la gente diseminada, no organizada, disgregada, como ustedes quieren llamarle. Pongamos a esos sindicatos que son mastodontes ya del pasado aparte y que mal representan a la gente, ¿no? O se adjudican una representación falsa. Pero la gente per se está desorganizada, no porque no tienen la necesidad de hacerlo o porque no tienen la intención. Están sencillamente así porque el Estado ha abandonado su función protectora de los humildes ante los poderosos. La teoría moderna del Estado es eso, hacer una institución más fuerte que todos para que los poderosos no abusen de los pequeños. Juan Miguel, pero lo que estamos planteando no es que eso no haya ocurrido, sino que qué van a hacer los trabajadores para empezar a hacerse presentes. Bueno, precisamente la iniciativa tiene que venir de parte del Estado y sus autoridades, de permitir, diciéndole a los empresarios que tienen que respetar los gremios, y así como Proconsumidor hace un inventario o salud pública de si un restaurante cumple o no las leyes sanitarias en su negocio. Asimismo que en todas y cada una de las fuentes de trabajo, de los espacios laborales de este país, haya una representación laboral de sus trabajadores, de manera tal que puedan negociar una mejor participación en la generación de utilidad y en el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ya. Juan Miguel, para concluir, porque se nos ha acabado el tiempo, ¿piensas que el país
ha dado un avance, que el movimiento social ha avanzado en este proceso electoral que culmina ahora? Yo creo que porque el pueblo ha avanzado en su conciencia. Lamentablemente todavía no lo organizado, no lo suficientemente creado como movimiento. Aquí todavía los movimientos que se crearon, que fueron los protagonistas del inicio del fin del PLD, como las cadenas humanas, contra la OISOE, el Marcha Verde, sin duda alguna, la Plaza de la Bandera, que fue tal vez el más representativo, fueron movimientos espontáneos de la gente. Es decir, todavía aquí hace falta un poquito más de estructuración para que la gente pueda tener las formas viables a sus condiciones de vida de organización social y política en los territorios. Por eso hablaba de la necesidad de una transformación de la vida pública en la cual acerque más a la gente a las tomas de decisiones legales e institucionales, en la cual hacer canalizar sus necesidades, su aspiración de participar, no solamente de las riquezas que se producen a nivel colectivo, sino también de las decisiones con las cuales esas riquezas son redistribuidas. Bueno, pues muchas gracias a Juan Miguel Pérez, sociólogo, por la compañía de esta mañana aquí en Uno más Uno. Gracias Juan Miguel.